llevar pues la mayor parte de del curso de biología molecular. En esta unidad vamos a revisar la tecnología del ADN recombinante y las técnicas donde se utiliza esta tecnología que sirven para muchas cosas. En esta unidad hay dos actividades de evaluación. Es el proyecto que van a hacer utilizando la información que vamos a ver, y esta información es a dos niveles. En esta unidad van a ver para qué se utilizan todos los conceptos que revisamos en la unidad 1 y las herramientas, algunas de las herramientas que vimos en la unidad 2, otras las vamos a revisar aquí. Y la otra actividad es la práctica de laboratorio, y aquí es donde les iba a comentar algo. Por el tipo de prácticas de laboratorio que se llevan a cabo, las horas de clase que tenemos, incluso si nos llegáramos a tomar todas las horas de clase de 1 o de 2 semanas, no serían suficientes para alcanzar a ver todas las técnicas. Entonces aquí la propuesta es, si manejamos las prácticas en la hora de clase, alcanzaríamos a ver probablemente una, tal vez dos, si el tiempo nos da. A lo mejor el aislamiento de DNA, una técnica de amplificación, una técnica de restricción, etc. Si queremos ver como el proceso completo de cómo se lleva a cabo un proceso de clonación o un proceso ya con que implique la mayor parte de las técnicas, no nos alcanzan las horas de laboratorio. Entonces la propuesta es manejar el resto de las técnicas como un taller. Pero si hacemos eso, pues ustedes necesitarían invertirle tiempo adicional a las horas de clase. Se necesitan muchas horas, haciendo el cálculo se necesitan de 20 a 30 horas para ver el proceso completo. Entonces es imposible pues hacer el proceso completo únicamente en las horas de clase. Ahí la decisión es de ustedes. Nos podemos ajustar a lo que alcancemos a ver en las horas de clase. Tomamos una semana para ver la parte práctica, porque como les decía, esta unidad es muy extensa en cuanto a que se tienen que revisar varias herramientas para pues, poder diseñar un proceso de clonación o un proceso de edición genética. Pues podemos manejarlo como un taller. ¿Por qué lo tendríamos que manejar como un taller? Porque sería de la única forma en la que podríamos justificar el uso del laboratorio y de su tiempo en horas fuera de clase. Así se tendría que manejar. Entonces, pues piénsenlo y me dicen. ¿Usted buscaremos un horario para coincidir? Sí, obviamente tendríamos que ajustarlo pues a las horas que ustedes tengan libres. Y ahí tienen la ventaja de que tendrán su constancia de taller de técnicas de biología molecular. Pero eso sí, si es un taller, sería como, todo el taller sería como las horas de clase, pues o sea, no vine esta sesión y las otras no porque no tenían clase a esa hora, es de que se comprometan a estar en las sesiones del taller. Sí, está bien. Checamos las horas libres y le decimos a usted qué día tienen libres y qué horas tienen libres para poder ver las técnicas. Y ahí sí podríamos ver el aislamiento del DNA genómico, del plasmídico, etc. Ya salimos temprano. Ahí tenemos opciones. ¿Cómo se ajusta usted? Pues el de rica. Es el de rica. Sí. Es decir, hasta más viejo. Pues así tantas horas libres mucho. Pero el miércoles salimos a las 2:30. Serían estas horas, ¿no? Después de clase. Pero hay que venir los sábados. Pero sí, de la broma de la bomba no hay que venir los sábados. Hay que considerar que yo no tiene el mismo horario. Sí. ¿Se quieren el mejor? Sí. ¿El martes temprano tiene clase? Sí. Bueno, ustedes tienen libre porque nosotros tenemos reunión de academia. No es cierto.
No, ya estamos acá en el campo. Bueno, ustedes sí podrían trabajar en el laboratorio de salud. Si quieren llegar temprano, podría ser el martes. Pero bueno, ya ustedes me dicen. Bueno, como les comentaba al inicio del curso, en general la biología molecular surgió cuando, después de que se descubrió la estructura del DNA, trató de estudiarse la molécula y trató de entenderse el proceso de cómo se pasa de la información que está contenida en el DNA al carácter. Cuando se hablaba de la herencia, si ustedes recuerdan, por ejemplo, las leyes de Mendel, decían que se transmitían características, a eso es a lo que se le conoce como un carácter. Es una función, una característica puede ser de función o de fenotipo que tenga un organismo. Todavía no se hablaba de proteínas porque no se conocía el dogma y mucho menos se hablaba de RNAs no codificantes, solo se sabía que se transmitían características. Entonces se quiso estudiar cómo ocurría este proceso de transmisión de características, por eso se llama carácter. Y ya más adelante, con el descubrimiento del dogma y todo eso, se dieron cuenta de que en realidad las moléculas responsables de las características y del funcionamiento eran las proteínas, y cambió. Se decía que ahora se quería ver cómo se pasaba de la información que estaba contenida en la molécula de DNA a la proteína, que es como tal la función, y se asociaba la función específicamente con la proteína, y de hecho, como nosotros vamos a ver todavía las técnicas, se maneja de esa manera. Cómo esa información que está codificada en la molécula de DNA se utiliza para construir una proteína que le va a dar una función o una característica determinada al organismo. Aunque ya sabemos que ese proceso muchas veces no llega hasta acá y que basta con que se transcriba hasta aquí para que eso cambie las características del funcionamiento del organismo, pero así es como estaba diseñado. Y entonces surgió una era de descubrimientos muy rápidos que fueron dándole lugar a la biología molecular. ¿Se recuerdan? La estructura del DNA la publicaron en el 53. Y a partir de que se descubrió que el DNA era la molécula responsable, pues empezó a surgir la pregunta de cómo se le estudia. Y también les había comentado antes que en ese momento los enfoques de estudio de la bioquímica estaban basados en las separaciones. La bioquímica, cuando quería estudiar una función, lo que hacía era aislar sobre todo las proteínas. Si por ejemplo quería ver cuál era la proteína de la que dependía el desarrollo de las alas en un organismo, porque esa sería la diferencia, ¿no? Si aquí no se desarrollaron las alas y aquí sí se desarrollaron, lo que esté aquí y no está aquí es lo que es responsable del desarrollo de las alas. Ese era el enfoque de estudio de la bioquímica. Entonces la bioquímica lo que hacía era separar y separar y separar y separar para obtener proteínas aisladas. Y lo separaba por cromatografía, por diferentes tipos de cromatografía, por electroforesis, por todas las técnicas, hasta que tenía una proteína responsable. Y esa proteína responsable después la aislaba, la estudiaba y la caracterizaba y sabía todo de esa proteína. Pero cuando trataron de utilizar este mismo enfoque en genética, lo que ellos pensaron era, si queremos saber, ahora no la proteína, sino el gen responsable, lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero ahora con genes. Si le quitamos el gen a este organismo, el fenotipo que tenemos que tener como resultado es este. Y si a este le ponemos el gen que le quitamos aquí, el fenotipo que le tenemos que obtener es este. Y aunque no lo crean, ese enfoque fue el enfoque que se utilizó hasta hace como 15 o 20 años, o sea, así de simplificado, sin tomar en cuenta toda la regulación que había. Todavía pueden encontrar ustedes artículos donde con las mutantes prueban un fenotipo y solo dicen, ese gen participa en que sea más resistente, menos resistente. Es demasiado simplificado, pero eso era lo que querían hacer. Pero ahora el desafío era, ¿cómo estudiar la molécula de DNA? Si quieren hacer eso, ¿cómo le hacen primero para cortar el DNA, para meter el DNA, para poder seguir con ese método de estudio?
Y tratando de resolver esas limitaciones técnicas fue como surgió el proceso de clonación. El proceso de clonación surgió tratando de hacer esto. Para poder quitarle el gen, bueno, necesito poder manipular la molécula de DNA. Y ese es un desafío muy grande, bueno, en ese momento era un desafío muy grande, porque se dieron cuenta que era una molécula demasiado grande. ¿Cómo trabajan con una molécula que mide miles de millones de pares de bases de longitud? Es imposible. Entonces, la tecnología del ADN recombinante o el poder manipular a la molécula de DNA en realidad surgió cuando se descubrieron las primeras enzimas de restricción. Estas enzimas de restricción, ¿qué hacen? Permiten cortar el DNA en regiones específicas. Y ahora sí, en vez de tener el montón de, bueno, la cadena larguísima tiene fragmentos pequeños que son manejables, ahí surgió la tecnología del ADN recombinante. Y después empezaron a acumularse los descubrimientos de enzimas uno tras otro. Se descubrió, por ejemplo, la transcriptasa reversa. ¿Qué permitía hacer la transcriptasa reversa? La síntesis de cDNA. Esa molécula, se acuerdan que es importantísima, porque permite trabajar con el RNA como si fuera DNA. Después, utilizando una enzima que también se descubrió que era la ligasa, se construyó la primera molécula de RNA recombinante. O sea, con esta cortaban y descubrieron que con esta podían pegar. Y en cuanto se obtenía la publicación de la enzima, porque para poder publicarla obviamente la purificaban, ¿no? La pedían prestada, la utilizaban y empezó de la mano el descubrimiento de todos los procesos con la tecnología. Por eso esta es una disciplina que es práctica. Todo se utiliza directamente y casi de inmediato. Y ¿cuál sería? Si ya tienen más o menos las herramientas, porque bueno, aquí no lo puse, pero también se descubrió la DNA polimerasa. Y casi al momento, bueno, se descubrió también la RNA polimerasa, la descubrió también Corpel. Ya se podía sintetizar en el laboratorio. Ya sabían cómo cortar el DNA, cómo pegar el DNA. ¿Qué seguía después? Si quieren, porque ellos querían hacer esto, lo corto, lo introduzco y así es como voy a determinar la función. ¿Qué sigue después? Introducirlo a la célula. Ya lo sintetizaste en el laboratorio, ya lo cortaste, ya tienes la molécula de DNA, la cortas y la pegas. ¿Cómo la introduces al organismo? Eso era lo que ellos querían hacer. Muchas veces no estaban ni siquiera buscando conocer, estudiar el proceso de cómo ocurre, fue accidental. Lo que ellos querían eran herramientas pues para poder estudiar los genes, manipulándolos y después introduciéndolos al organismo. Hay varios procesos naturales por los que los organismos pueden tomar un gen del exterior y expresarlo ellos como parte de su funcionamiento. Uno es el de los virus. ¿Se acuerdan que los virus en su ciclo de infección, a veces cuando tienen un ciclo lisogénico, lo que se hacen es que se integran al genoma y se integran con todos los genes, pero el organismo adquiere los genes del virus, o sea, una forma de transformación de las células. Cuando hablamos de transformación, este término lo vamos a utilizar mucho. Nos referimos a tomar genes exógenos. Eso es transformar un organismo, introducir genes exógenos. Los virus transforman organismos porque son capaces de insertar genes a sus genomas. Y ese proceso de infección de los virus ya se conocía. Entonces, los virus fueron el primer vehículo que se consideró para introducir genes. Y decían, bueno, solamente introducimos el gen porque ya sabemos cómo cortar y pegar, introducimos el gen que queremos, lo ponemos en un genoma viral y después infectamos a las células con virus. Pero inmediatamente se dieron cuenta del peligro. Fíjense hace cuántos años se dieron cuenta del peligro que podían ser los virus. Y todos los científicos, o la mayoría de los científicos de esa época, no se fueron por esa ruta. Consideraron que eso era demasiado peligroso y utilizaron la otra forma de transformación que son los plásmidos.
bacterias los pueden adquirir del exterior y así se los van pasando por conjugación de una u otra. Y la bacteria puede incorporar los genes, pero también los transcribe y los traduce. O sea, ese vehículo permite introducir un gen exógeno y que se exprese en el organismo, y fue el vehículo que finalmente se utilizó. Y así inició la tecnología del ADN recombinante. ¿Qué era lo que hacían primero? Solamente cortaban el DNA, el que fuera, bueno, no el que fuera, pues el que querían estudiar, lo cortaban en fragmentos con enzimas de restricción, porque todavía no había PCR. Lo cortaban y después lo pegaban en vectores, en plásmidos. Y después esos plásmidos los introducían a la célula y escaneaban un montón de funciones. ¿Sabían que estaban introduciendo? Obviamente no. Era una biblioteca de un montón de fragmentos de células transformadas, las que posteriormente estudiaban. Y después fueron perfeccionando la tecnología. Pero en eso consiste, esos son los fundamentos de la tecnología del ADN recombinante. Bueno, algo que se me pasó a mencionarles, el proceso de clonación como tal, el objetivo que tenía era el de tener un gran número de copias, porque eso quiere decir clonar, copiar. Ese era el proceso de clonación. ¿Para qué introducían el plásmido en la bacteria? Pues para que la bacteria, cuando se replicara, les copiara el gen. Y de esa forma, de una copia que tenían al inicio, pues pueden tener miles de millones de copias después de que se replicara la bacteria. Así es como surgió el proceso de clonación, tratando de generar pues millones de copias de un gen. Para poder trabajar con un gen, recuerden, necesitan amplificarlo, de otra manera es imposible trabajar con él. Entonces, así fue como surgió la tecnología del ADN recombinante. Y fue un proceso muy rápido. La primera molécula de ADN recombinante se construyó por ahí del 72, y fíjense, en el 75 ya se reunieron los investigadores para ver las implicaciones éticas de trabajar con organismos o de modificar genéticamente organismos. ¿Cuáles son como los problemas que podría ocasionar? Creo que tenían más visión en esa época que en la actualidad. Cuando trabajan con un organismo y lo liberan al ambiente, ese organismo va a seguir una historia evolutiva. Sí es cierto que la presión de selección es muy grande y que pues obviamente es muy probable que no sobreviva fuera del laboratorio, sí es cierto, pero no lo pueden asegurar. Sí va a seguir una historia evolutiva que va a continuar pues quién sabe cuánto tiempo. ¿Y cuántos organismos se les ocurre que estamos liberando genéticamente al ambiente cada año? ¿Cuántos procesos de clonación y de transformación se hacen en los laboratorios? Y no les hablo de los que se comercializan ni nada, sino de los que se construyen como parte de los estudios. Desde ese momento ya había, pues ya se preguntaban sobre qué tan ético resultaba todo eso. Ya en el 82, por ejemplo, se utilizó esta tecnología para producir la insulina en bacterias, en Escherichia coli. En el 83 ya se pudo trabajar con plantas, se generó tabaco resistente a antibióticos, y ya en el 96, esto no duró mucho porque no era una muy buena idea, pero ya se comercializó ya como tal un organismo genéticamente modificado que era un tomate con maduración retrasada. No duró porque tenía muchos problemas, pero ya se comercializa. Entonces, de aquí a aquí, pues puede ser que pasó mucho tiempo, pero en realidad no. Y si hiciéramos otra línea del tiempo de aquí a donde estamos ahora, pues se puede hacer hasta lo que no se hubiera podido imaginar en esa época. Ya la realidad supera por mucho la imaginación de la época. Pero todo eso surgió tratando de trabajar con el DNA, porque las herramientas fueron a la par de los descubrimientos. Y eso es lo primero que vamos a revisar, porque la tecnología del ADN recombinante es la base para todo, para absolutamente todas las técnicas de edición genética. Por eso tienen que conocer muy bien cómo ocurre el proceso. Aquí llegamos a la conclusión de En esta de aquí, ¿tú a qué conclusión crees que llegaron si todavía seguimos trabajando con los organismos genéticamente modificados? Muy impresionante. Así se establecieron comités y es muy, bueno, esos comités están como haciéndose más flexibles,
pero sí establecieron los límites de las modificaciones que querían hacer en ese momento. Por ejemplo, era así como prohibitivo, pero muy prohibitivo, trabajar con el genoma humano. No se podían hacer modificaciones y eso pregúntenle a los chinos si les importó. Eso, bueno, van a ver ustedes después. Cuando ven, por ejemplo, han visto las imágenes de los perritos fluorescentes, de los cerditos y los ratones que se ven muy bonitos. La tasa de éxito es bajísima. Entonces ustedes están viendo el 1 de 1000 que tuvo éxito. Imagínense para todos los demás que no tuvieron éxito. Y eso fue en distintas etapas. Eso, si a veces nos preguntamos si es ético para el perrito, o sea que tantos perritos hayan muerto en el proceso, imagínense para los seres humanos. Y no solamente en la etapa de embriones, sino en etapas más avanzadas. Por eso es, o sea, sí tiene un fondo ético muy importante cuando se trabaja con ciertos organismos. Incluso con las bacterias, mucho con las plantas por la parte de la biodiversidad, imagínense con el ser humano. O sea, al introducir algo modificado, aún así va a cambiar todo su sistema, ¿no? O sea, aunque ya esté como clara de que no dañe, o sea, al momento de introducirlo no vas a saber cómo reacciona. Exactamente. Y si sabes cómo reacciona, no sabes cómo va a reaccionar la siguiente generación, o la siguiente generación, o la siguiente generación. Bueno, me imagino que en el laboratorio tienen condiciones específicas y ya introducirlo en un organismo, no. Todos son diferentes. Exacto, no puedes predecir. Por lo que nos decía que aún no habíamos las consecuencias de los alimentos transgénicos. Así bien todavía no. Y tampoco se pueden predecir, no sabemos si van a durar, es probable que no, pero no lo sabemos. Además, hay una ley de que cuando se hace este experimento tienen que hacer eutanasia, eso lo conoce. O sea, todo tu experimento lo hacen eutanasia. Sí, todo esto está regulado. Hay una ley de los organismos genéticamente modificados en México, que ya no toma en cuenta las últimas tecnologías, pero sí se tiene que seguir. De hecho, si ustedes hacen una modificación, necesariamente la tienen que registrar y no la pueden solamente, o sea, hay un protocolo y todo se deriva de la conferencia de Siloma, pero hay muchas cosas que quedan fuera. En el caso, por ejemplo, de la biotecnología, casi siempre lo que se busca es obtener funciones o simplemente obtener proteínas. ¿Por qué no se modifica directamente la proteína? Si ustedes quieren cambiar un sitio activo, quieren cambiar lo que quieran de una proteína, lo que modifican es el DNA. ¿Por qué no se modifica la proteína? Porque a ver, van a seguir transferiéndose como estaban en el final. Ese es un argumento muy importante. Si solo modifican una, pues modifican una y todas las demás, pero ¿qué es más fácil, modificar el DNA o modificar una proteína? Siento que a veces la proteína, ¿no? Pero aún así como El DNA. Pero esa ya está plegada. Imagínate trabajar exactamente con aminoácidos plegados y cortar y pegar. Que no se mueva y no tiene que cambiar su forma. Técnicamente es imposible. Bueno, quién sabe. En unos años de por ahora sí. Por ahora es imposible, después quién sabe. Y trabajar con el DNA no es tan complicado, por eso se trabaja con el DNA, porque es más fácil y porque la modificación efectivamente se queda y se ve. los trabajos. Atacar desde raíz. Y bueno, esta modificación pues se utiliza cuando se utilizan estas estrategias, es posible transferir funciones, o sea, proteínas a organismos que no hubieran podido adquirir por simple recombinación. De hecho, esa es la definición de un animal transgénico. Después a todo le dicen transgénico, al maíz que se cultiva que es transgénico no. Ese maíz o la mayoría de los cultivos modernos son el resultado de hibridaciones sí artificiales, pero pues al final de cuentas son resultado de hibridaciones como nuestros perros o nuestros gatos o lo que sea. No son organismos transgénicos, son resultado de hibridaciones y sí, no son de evolución natural y no pueden sobrevivir solos y todo eso, pero no es un organismo transgénico. Un organismo transgénico es aquel que adquirió un gen que no pudo haber adquirido por simple recombinación.
por ejemplo, por recombinación no pueden pasar la proteína verde fluorescente al conejo, no hay forma. Ese es un organismo transgénico. Los genes, por ejemplo, de resistencia que tiene el maíz también vienen de otros organismos, son transgénicos. Y así tenemos un montón de organismos. Entonces, como les decía, la tecnología del ADN recombinante surgió a partir de que se conoció que la información genética estaba contenida en la molécula de DNA, tratando de conocer el proceso de gen al carácter. Tomó como referencia el mecanismo de infección viral para introducir a los genes e inició con el descubrimiento de las enzimas de restricción y después con otras herramientas como los plásmidos, las ligasas, la transcriptasa reversa, etc. Estas definiciones, de hecho, ya las vimos antes. Cuando íbamos en biología, cuando revisamos biología, ¿se acuerdan que vimos este tema? Y les había dicho que el DNA recombinante es cualquier secuencia de DNA que esté compuesta por secuencias de más de un organismo. O sea, cuando ustedes toman DNA de distintos organismos y los fusionan o los pegan, eso automáticamente se convierte en una molécula de DNA recombinante. Ese es el DNA recombinante. Y pues de todos los RNAs que hemos visto hasta ahorita, a veces se representa con una R al inicio de DNA, pero casi ya nadie le dice así. Entonces, la tecnología del ADN recombinante son todas las técnicas y procedimientos que se utilizan para recombinar el DNA, o sea, para amplificarlo, para cortarlo, para pegarlo, para introducirlo al organismo, que es la transformación, etc. Eso es el DNA recombinante. Bueno, para poder entender el proceso de la tecnología del ADN recombinante, también tienen que recordar que para que una molécula se pueda replicar dentro de la célula, bueno, primero para que no se degrade dentro de la célula y para que se pueda replicar tiene que tener ciertas características. ¿Por qué ustedes no pueden introducir un fragmento de DNA? Lo introducen a la célula y ¿por qué no pueden esperar que se replique o que la célula les haga muchas copias de esa molécula que ustedes están introduciendo? Si lo introduces en un plasma, no solo lo va a rechazar, sino que lo va a degradar. Eso es lo primero. como cuando tenemos estas cadenas sueltas Exactamente. Cualquier molécula lineal dentro de las bacterias se va a degradar. Las bacterias lo van a interpretar como si fuera una amenaza de un virus y lo van a degradar inmediatamente. Entonces, para que una molécula de DNA no se degrade, primero tiene que estar circularizada. Eso, incluso con los genomas de los virus, los vehículos son circulares. Para disminuir el riesgo de la degradación tiene que ser circular. Y para que se replique, para que no solo se quede ahí la molécula circular y luego se pierda, ¿qué tiene que ocurrir para que se replique? ¿O qué tiene que tener más? No tendría que tener una secuencia de inicio. Para que se pueda replicar exactamente, necesita tener un origen de replicación. Si tiene un origen de replicación, va a ser reconocida por un replisoma y la célula lo va a replicar. Entonces, si cumple con esas características, el DNA que se introduce a la célula se va a poder replicar y vamos a tener muchas copias de esta molécula de DNA. Cuando lo introduces, tú te lo añades, ¿no? Para que la Generalmente, al inicio lo que se hizo fue tomar un plásmido ya. Por ejemplo, para Escherichia coli, ¿no? Un plásmido que ya se replicara en Escherichia coli, un plásmido que fuera compatible con Escherichia coli. Ese plásmido ya tiene un origen de replicación, porque naturalmente, cuando una bacteria adquiere un plásmido, generalmente lo conserva, porque lo replica mientras le sirve. Tomaron esos plásmidos y esos plásmidos los optimizaron, pero ya puedes hacer lo que tú quieras. Puedes pasar el origen de replicación que tú quieras con el sitio múltiple que tú quieras, tú ya lo puedes construir. Pero originalmente así lo hicieron. Tomaron un plásmido y ese lo optimizaron.
Entonces, en el proceso original de la tecnología del ADN recombinante, primero se cortaba el fragmento de DNA y el vector, que en este caso era un plásmido, con enzimas de restricción. Se pegaba el fragmento y el vector con ligasas y ya tenían una molécula recombinante, ya era un vector recombinante. No se vayan a hacer como bolas con los términos. ¿Cuál es la diferencia entre un plásmido y un vector? Un plásmido es un tipo de vector. Un vector solamente es el vehículo que ustedes van a utilizar para introducir el DNA a la célula. Aparte de los plásmidos como vectores, ¿qué otros tenemos? Los virus son un vector también. Y cuando hablamos de vector recombinante, este ya tiene el fragmento de DNA. Podemos decirle también plásmido recombinante si el vector es un plásmido. Después, ¿qué hay que hacer ya cuando lo tienen? Insertarlo a la célula. Ese proceso, no se les olvide, se llama transformación. Y hay diferentes mecanismos para introducir ese vector recombinante a las células. Puede ser por electroporación, por choque térmico, por biobalística, por transfección. Hay muchos métodos. Y esa célula hospedera se va a convertir en una transformante. Ya se transformó, ya adquirió DNA exógeno. ¿Qué sigue después? Este generalmente es el primer paso. Este es el proceso de clonación. ¿Y para qué clonamos algo? Para tener muchas copias. Y otra cosa, eso lo van a ver después, pero desde ahorita acostúmbrense. Eso casi siempre se hace en Escherichia coli. Lo quieran expresar o no, se hace en Escherichia coli. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con Escherichia coli. Después lo que se hace es que se aísla el plásmido recombinante ya en muchas cantidades o el gen, y después ustedes lo pueden subclonar. ¿Qué es subclonar? Ese plásmido ahora lo introduzco en la bacteria en la que sí lo quería expresar, o en la planta donde sí lo quería expresar, o donde sí en realidad lo quería expresar. Solo utilicé de aquí para acá solamente para amplificarlo, para tener muchas copias. Lo pueden caracterizar, lo pueden ahora sí expresar para purificar, etc. Pero el proceso de clonación casi siempre es hasta, bueno, este cambio, la tecnología original se sustituyó por el PCR, pero hasta aquí el proceso siempre se va a repetir sin cambios, casi en cualquier proceso. ¿Hasta aquí tienes dudas? Me acordé que se me olvidó un pequeño detalle, no traje su ejercicio. Bueno, vamos a ver si se puede hacer, y si no, se les va a quedar de tarea. Entonces, en eso consiste la clonación, y lo van a repetir para cualquier, si quieren transformar una planta, incluso si la van a transformar con agrobacterium, primero construyen el plásmido en Escherichia coli, después lo pasan a agrobacterium y después transfectan la planta. Sí, a veces hasta para hacer ingeniería genética en células de mamíferos, etcétera, se sigue el mismo procedimiento. Entonces no se les olviden que esos pasos van a cambiar muy poco. Y aquí vamos a necesitar distintas enzimas que son las que vamos a ir revisando. Primero necesitamos cortar el DNA en sitios específicos, ya sea que obtengan su gen a partir de aislamiento de DNA o su fragmento a partir de aislamiento de DNA o a partir de PCR. Para poder armar una molécula de DNA recombinante necesitan cortar y pegar. Bueno, ya hay nuevas estrategias, pero sigue siendo la estrategia predominante. Entonces, para cortar necesitan a las enzimas de restricción. El nombre correcto de las enzimas de restricción es de endonucleasas de restricción, pero nadie les dice así, son las enzimas de restricción. Tenemos que seleccionar una molécula pequeña que sea capaz de autorreplicarse. Estos son los vectores de clonación. Y los vectores van a ser principalmente plásmidos o DNA viral.
depende de muchas cosas, sobre todo que van a hacer después con su fragmento. Van a unir los dos fragmentos de DNA, este que cortaron y este que cortaron con las mismas enzimas y lo van a pegar. ¿Con cuál enzima lo van a pegar? Con las ligasas. Después van a pasar ese DNA del tubo donde lo construyeron, se construye en su tubito y lo van a pasar a la célula hospedera. Y para eso van a utilizar una técnica de transformación. Van a introducir el DNA dentro de la bacteria, casi siempre Escherichia coli. Y después tienen que seleccionar o identificar las células hospederas que tengan el DNA. A eso se le conoce como el screening, y aquí es donde se utiliza, por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto que el Operolac aquí se utilizaba sobre todo en los procesos de selección, que seleccionaba las colonias blancas sobre las colonias azules, la selección con antibióticos y un montón de cosas? Se tienen que seleccionar y ya después con eso pues ustedes pueden hacer prácticamente lo que quieran. Entonces, la primera parte del proceso, la primera que vamos a revisar hoy, es la de cortar el DNA en sitios específicos. Vamos a ver las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción funcionan como tijeras moleculares. Siempre que vean enzimas, imagínense unas tijeras que cortan la molécula de DNA. Y ese proceso de cortar el DNA sirve para muchas cosas. Estas enzimas son enzimas que se aislaron de bacterias. La primera ya veíamos era EcoR1, que es una enzima que todavía se utiliza, una de las más utilizadas. Corta el DNA y es un mecanismo de defensa contra los virus principalmente. Al proceso de cortar el DNA se le llama digestión. Entonces, cuando hablamos de una reacción de digestión, estamos hablando de una reacción de restricción, aunque a veces también se le dice de restricción. Lo correcto es llamarle digestión enzimática del DNA. Y esta digestión, cuando nosotros digerimos el DNA o cortamos el DNA, podemos tener dos objetivos. Una digestión específica es para clonar. Nosotros sabemos con qué cortamos, dónde corta y generalmente es para hacer un proceso de clonación dirigida. Y la digestión inespecífica se utiliza sobre todo para hacer identificación de organismos. Y para eso se pueden utilizar distintas enzimas de restricción. En los mapas de restricción recuerdan que todas las secuencias pues tienen sitios que van a ser reconocidos por enzimas de restricción. Estos sitios dependen de la secuencia. Entonces esa digestión nos va a ayudar también para identificación. Va a crear patrones de bandeo específicos que tienen que ver pues con que se trate de un organismo u otro. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿No se les olvida la digestión? Bueno, la característica que tienen las enzimas de restricción van a cortar cadenas dobles o sencillas de DNA. Las que se utilizan en biología molecular cortan la doble cadena de DNA en un sitio muy específico. Ese sitio muy específico se llama sitio de restricción, donde corta específicamente la enzima. Y este no puede variar ni una base, no es como la región menos 10 y menos 35 que se puede aparecer o no, no. Esta tiene que ser específica, no puede cambiar ni una base, si no ya no corta. Y los sitios de restricción los identifican porque suelen ser palíndromos moleculares. Si ustedes revisan, por ejemplo, el sitio de EcoR1, GAATTC, lo leen igual de 5 a 3 que de 3 a 5. Ese es un palíndromo molecular. Una secuencia que se lee igual, así como las palabras que se leen al derecho y al revés, igual que son los palíndromos, los palíndromos de palabras. Los palíndromos moleculares se leen igual en dirección de 5 a 3 y de 5 a 3 en las dos cadenas. También este sitio, CSG, se lee igual de 5 a 3 que de 3 a 5, por eso se llaman palíndromos moleculares.
En el proceso de digestión, lo que hace la enzima es que escanea la molécula de DNA. Las enzimas de restricción son enzimas muy complejas. Escanean la molécula de DNA, encuentran la secuencia específica, que no puede variar ni un nucleótido, recuerdan, y hacen un corte específico. También tienen que evaluar qué tipo de corte hace la enzima de restricción, aunque la mayoría de los programas ya les dan el proceso completo. El tipo de corte también es importante. Y tenemos distintos tipos de enzimas de restricción. Se clasifican en 3 grupos dependiendo de su composición y el requerimiento de factores enzimáticos. Tenemos las del tipo 1 que cortan en un sitio diferente al sitio de restricción. Estos reconocen una secuencia pero cortan después. Estas se utilizan a veces. Las del tipo 2, que son las que reconocen de 4 a 8 nucleótidos. Cuando se utilizan las de 4, pues hay un montón de sitios en toda la secuencia, y las de 8 son más específicas. Estas son las más comunes, las que se utilizan sobre todo en biología molecular, pero las que reconocen sitios de 6 nucleótidos. Después tenemos también las del sitio 3, que cortan también fuera del sitio, y tenemos las del sitio 4 que reconocen moléculas de DNA modificadas. Eso pues está bien que lo conozcan. Solo acuérdense que con las que se trabaja en biología molecular son las del tipo 2. Hay más, pero nos interesan solo las del tipo 2. Sobre todo las que reconocen sitios de 6. Y tenemos 2 tipos de corte. Eso también lo tienen que recordar. Ahí se movió el tiempo. Este debería estar aquí. Tenemos un tipo de enzimas que reconocen extremos romos, o sea que generan extremos romos que cortan a la mitad. Por ejemplo, SMA1 va a hacer un corte exactamente a la mitad, aquí, y les va a generar de un lado un extremo que va a tener, va a quedar la cadena pareja, pues no van a quedar bases sobresalientes. ¿Esto para qué sirve? Bueno, aquí se puede unir cualquier otra molécula. Entonces, cuando se generan extremos romos, no se puede hacer una clonación dirigida como tal, pues porque independientemente de cuál sea el sitio, pues se genera el mismo extremo. Y el otro tipo de extremos, que son los que se utilizan en la clonación dirigida, son los extremos cohesivos. En los extremos cohesivos hay un corte asimétrico. La enzima reconoce todo el sitio de 6, pero va a hacer un corte aquí después de la G y un corte aquí después de la G. Entonces, si corta aquí, cuando separa la cadena que genera 4 bases que quedan como volando, por decirlo así. Entonces, cuando ustedes quieren poner aquí un fragmento, para que este fragmento se pueda unir, tiene que tener una secuencia complementaria, si no es más difícil que se una. Y eso es lo que permite que ustedes seleccionen específicamente cuál es el fragmento que se va a unir aquí. O sea, si ustedes quisieran hacer una clonación dirigida, cortan el fragmento con eco R1 y cortan el vector con eco R1. Porque ¿qué pasa si cortan el fragmento con esta y el vector con esta? A la hora de pegarlos, ¿qué pasa ahí? Van a estar diferentes. Entonces, para eso sirven los extremos cohesivos. Permiten hacer la clonación dirigida porque pues dan extremos que van a tener complementariedad con otro extremo parecido. Aunque eso en realidad no es así, sí se podría pegar este con este y otro aquí con este, es lo que más pasa. Pero en teoría disminuyen la probabilidad de que eso ocurra. ¿Hasta aquí tienen dudas, chicos? Entonces dijimos que estas enzimas eran de qué tipo, estos de tipo 2. Y vamos a tener las que generan extremos rojos y extremos cohesivos. ¿Ambos son de enzimas tipo 2? Sí, las dos. Si tienen un sitio
de 6 reconocen un sitio, bueno, de las de 4 también son del tipo 2. Son las que cortan en el mismo sitio que reconocen. Esta, por ejemplo, bueno, eso ahorita lo vamos a mencionar. Esa enzima se aisló de Escherichia coli. ¿Por qué Escherichia coli tendría una enzima que corta el DNA? Bueno, recuerden que estas enzimas son el principal mecanismo de defensa contra los bacteriófagos. Entonces, de hecho, estos sitios, aparte de que se encuentran con poca frecuencia en el genoma de bacterias como Escherichia coli relacionadas, lo que hace la bacteria para proteger su genoma es metilarlo. Entonces, si tienen, por probabilidad, van a encontrar este sitio en el genoma de Escherichia coli, ¿no? Pero para evitar cortar su propio DNA, lo que hace la bacteria generalmente es metilarlo, porque esa puede ser una pregunta. Escherichia coli produce esta enzima de restricción. No tienen en su genoma sitios que puedan ser reconocidos por esta enzima. Sí los tienen, pero esos sitios van a estar metilados y por lo tanto no ocurre el corte. ¿Qué otra cosa es importante de las enzimas de restricción? La nomenclatura. Igual que como ocurre, por ejemplo, en microbiología y todo eso, tienen que saber escribir las enzimas de restricción. Y una de las cosas que siempre les voy a observar si las escriben mal son las enzimas de restricción. Todavía a veces no les hago como la observación cuando escriben mal los nombres de los organismos incursivos, pero si ponen mal la enzima de restricción, créanme que sí les voy a hacer la observación. ¿Cómo se nombran las enzimas de restricción? El nombre se basa o más bien toma las iniciales del nombre del organismo en el que se aisló. Por lo tanto, las primeras 3 letras de las enzimas tienen que ir en cursivas, porque vienen del nombre científico del organismo. Y no las escriban en otras letras que no sean cursivas. La primera letra es la inicial del nombre del género del organismo del que se aisló la enzima. La segunda y la tercera letra son las 2 primeras letras de la especie del organismo. Por ejemplo, la enzima ECO, la E es de Escherichia y la CO es de coli. Esas 3 letras van en cursivas. La cuarta letra, cuando hay, indica la cepa, por ejemplo la R. Y la siguiente, no la lean como una letra, es un número romano que indica el orden en el que se aisló la enzima. Si ustedes dicen, por ejemplo, ECO-R y ECO-RB, solo porque dijeron eso les voy a hacer más preguntas cuando las presenten. Recuerden que la última es un número romano, entonces tienen que escribirlo correctamente. El último indica el orden del aislamiento, no se les olvide. ¿Lleva su guioncito? No, es todo seguido, pero se escribe diferente. Se escribe todo correcto. Esta GIN del 3 es H de Haemophilus, IN de influencia, desde la cepa RD y 3, porque fue la tercera que se aisló. ECO-R5, ¿cómo le dicen ECO-RB? No le pueden decir ECO-RB. Es Escherichia coli, la cepa es la RY13 y fue la quinta en aislarse. SMA1, esta ya saben que no es una L, ¿no? Porque pues solamente estas, o sea, tienen que tener el que, la cuarta es la que no puede estar. Bueno, más bien, la que indica la cepa es la que no puede estar. Si solo tiene 4, la última es la que indica el orden de aislamiento, es SMA1, que se aisló de Serratia marcensis y fue la primera en ser identificada. Entonces ahí no en la última no se indica una cepa específica. No. El último carácter que aparezca en el nombre de la enzima es un número romano, indica el orden de aislamiento.
determinada adenocardia o tiritis caviar. ¿Cómo se llamaría la enzima y cómo la escribiría? El último número era El último es el orden en el que se sí. les pone 6, ¿no? Si no tiene cepa, no se pone el de la cepa, sería NOT 1. Y la primera enzima aislada de Bacillus amyloidosis cepa H. BAM H1. Y escriben BAM con cursivas y H1 sin cursivas. La otra cosa, esto no necesitan, pero sí necesitan, o sea, no lo van a hacer a mano nunca jamás, pero sí necesitan relacionarse con el diagrama de corte, porque eso es importante. Tienen que manejarlo muy bien, pues. A veces desaparecen los sitios y ustedes no saben por qué. Después de la clonación. Una enzima, por ejemplo, esta, ¿no? Esta es la secuencia de 5 a 3. Estas enzimas cortan en la cadena doble de DNA. Si esa es la secuencia de 5 a 3, ¿cuál será la secuencia de 3 a 5? Sí. Sería esta, ¿no? Si esta genera un extremo cohesivo, ¿dónde cortaría la enzima? Aquí y aquí. Y cuando separan la cadena, ¿cómo les quedaría? Si esta cortó aquí, nos quedaría en C. Este sigue emparejado, ¿no? Este sigue con este. Después cortó aquí y nos quedaría esta ya es parte de la otra y esta nos quedaría así. O sea, el corte se produce así y nos quedan estos 4 nucleótidos desemparejados. Esos son los que se tienen que emparejar con una secuencia complementaria. Eso nunca lo van a hacer a mano, pues, pero a veces se da el caso de que se generen extremos compatibles. Es algo con lo que tienen que tener cuidado cuando diseñan el proceso de clonación. Si otra enzima genera el mismo extremo cohesivo, y eso ocurre más frecuentemente de lo que creen, pues se va a emparejar con otra enzima, ¿no? Pero a la hora de que se ligue, desaparece el sitio de restricción, porque aquí se va a unir con cualquier otra que genere estos 4 nucleótidos. Entonces, pues sí, nunca lo van a hacer a mano, pero hay que checar cómo se genera. Se van a que el corte, incluso el NOT, también genera 4 nucleótidos en el extremo, pues sí, y en el de BAM igual. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Nunca van a escribir mal las enzimas de restricción día nombradas, ¿no? BAM HI, no. ¿Para qué se utilizan las enzimas de restricción? Pues se utilizan principalmente para la clonación, pero como les había dicho, se pueden utilizar también para la identificación, y eso es otra técnica en biología molecular. Estas enzimas, bueno, todas las enzimas, cuando trabajan con enzimas, deben recordar que son proteínas y que estas se van a desnaturalizar a temperaturas pues diferentes de la temperatura
temperatura a la que funciona normalmente bajo condiciones extremas de pH. Entonces, siempre que trabajan con enzimas, recuerdan que siempre tienen que colocarle un buffer a la solución, y el buffer va antes que la enzima. En las enzimas, cada enzima, como se aisló de un organismo diferente, vamos a ver que funciona a una temperatura distinta. Por ejemplo, la ligasa, generalmente la ligación se lleva a cabo a temperaturas bajas. La restricción o la digestión generalmente se lleva a cabo a temperatura ambiente, pues porque se aisló de bacterias que crecen a esas temperaturas. La amplificación se lleva a cabo a temperaturas altas porque se aisló de un organismo termófilo. Entonces hay que checar pues, la temperatura a la que funciona, y eso tiene que ver con el organismo del que se aisló la enzima. Eso aplica también para las enzimas de restricción en el proceso de digestión enzimática. Entonces, la primera aplicación de las enzimas de restricción pues, es la inserción de genes en plásmidos. Ya vimos que dependiendo del tipo de enzima que se utilice, va a generar un extremo rojo o va a generar un extremo cohesivo. En el proceso de clonación dirigida, tienen que cortar con la enzima con la que corten el vector, tienen que cortar el fragmento para que se generen extremos compatibles. Y eso pues permite dirigir el proceso de inserción dentro de los plásmidos. ¿A qué nos referimos con dirigirlo? Bueno, aquí no está el plásmido completo, pero vamos a dibujar. Esta flechita sí ven que va hacia acá, y esta si no va hacia acá, pues obviamente va hacia acá. ¿Qué quiere decir que una flechita vaya hacia allá y otra flechita vaya hacia acá? Si ponemos la flechita para acá y la flechita para acá, ¿qué quiere decir? La dirección. Esta está codificada en la cadena principal y esta está codificada en la cadena complementaria, pero eso tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, si este gen, ¿dónde debería de tener el promotor para que se pueda expresar este gen? Tendría que tener el promotor aquí, ¿no? Si yo pongo el promotor aquí, pues no. Este gen no va a ser el que se exprese. Y este promotor tiene que estar aquí. Lo mismo ocurre en los vectores. En los vectores también indican en qué cadena está codificado el gen. Solo que no se ve tan derechito. Pero si lo linealizaran, esta flechita ¿hacia dónde apuntaría? Hacia acá. Y si lo linealizaran, esta flechita ¿hacia dónde apuntaría? No, esto si lo linealizan va hacia allá porque van a direcciones opuestas. Hacia acá. Entonces, si el promotor, por ejemplo, estuviera... ¿Dónde está el promotor? Bueno, vamos a poner que el promotor está aquí. No es lo mismo clonar el gen hacia acá que clonar el gen hacia acá. ¿Hacia dónde lo tendrían que clonar? Hacia acá. O sea, no solamente lo van a pegar. Si quieren que se exprese, lo tienen que pegar en una dirección. A eso se le conoce como clonación dirigida. Y para eso se utilizan las enzimas de restricción. Imagínense que en este fragmento del azul, tienen un gen de interés que quieren insertar en este vector. Ya vamos a ver después con más detalle los vectores. Los vectores tienen una región donde tienen muchos sitios de restricción. Ese se llama sitio múltiple de clonación. O si quieren verse más, pues no sé cómo le dicen polilinker. A veces no lo traducen y le dicen polilinker. Es el mismo, pero es el sitio múltiple de clonación. Ahí tienen a las enzimas y se las van a presentar en este orden. Eso quiere decir que este sitio está primero, este está después y así, ¿no? Si ustedes quisieran insertar este gen aquí, tienen que cortar, recuerdan, el fragmento con las mismas enzimas con las que cortan el vector. Estos son los sitios que están aquí. ¿Cuáles enzimas podrían utilizar para insertar este fragmento en este vector? Así como esta.
cortar con XBA1 y cortaría solamente ahí. ¿Con qué otro, con cuál otra enzima podrían cortar ese gen? Con HIND3, con esta. ¿Ya los vieron? Ahí están los sitios. Entonces, imagínense este gen, y eso es algo que les ayuda mucho, imagínenselo así. Es una flecha, ¿no? De este lado van a tener un sitio, ¿cuál le habíamos dicho que era? XBA1, ¿no? XBA1. Y de este lado van a tener a HIND3. Así está. XBA1 está más abajo que HIND3. Entonces, ¿en qué dirección les quedaría el fragmento que corte? ¿Les quedaría así? ¿O les quedaría así? ¿Cuál enzima es la que está en la base de la flecha? XBA1. ¿Y cuál es la enzima que está en la punta de la flecha? Entonces, esta está en la base y esta está en la punta, les quedaría hacia acá, ¿no? ¿En qué dirección les quedaría el gen? Les quedaría hacia acá. Porque esta enzima que está en la base está más abajo que la que está en la flecha. Si fuera al revés, y por ejemplo de este lado tuviéramos HIND y del otro lado tuviéramos XBA1, ¿cuál enzima estaría ahora en la base? En la base estaría HIND y en la punta estaría XBA1. Esta estaría en la base y esta estaría en la punta. ¿Hacia dónde les quedaría orientado el gen? Hacia acá. Siempre pueden utilizar esa imagen o esa técnica para guiarse cómo les quedaría el gen en el vector. Imagínense cuál enzima les queda en la base y cuál enzima les queda en la punta. Y dependiendo, el sitio múltiple de clonación siempre se los van a poner así. Entonces, si la que está en la base está más arriba o más abajo, eso les dice en qué orientación va a quedar su gen. ¿En esta parte tienen alguna duda? ¿Cuáles se imaginan que son las probabilidades de que ustedes encuentren las enzimas que quieren así a orillas flanqueando el gen que quieren clonar? Eso no existe, ¿verdad? Entonces, para cortar con enzimas específicas, ¿dónde se imaginan que ustedes diseñan los sitios de restricción? ¿Qué es lo único para empezar que ustedes diseñan? Los primers. Se ponen en los primers. Ustedes deciden los sitios que insertan dependiendo del vector que van a utilizar. O sea, los sitios siempre los ponen ustedes. Y se ponen en los primers. Y eso es lo que vamos a ver con su ejercicio. Pero vamos a ver si lo pueden hacer así. ¿Alcanzan a ver la secuencia? Imagínense que quieren insertar ese fragmento en este vector. Este vector es el mismo que tienen en su ejercicio. Es UP20. ¿Cuáles son las enzimas que pueden utilizar para clonarlo? Pues las que están en el sitio múltiple de clonación, que son estas. Y aquí tienen que el promotor de la Z está, no es cierto, está acá el promotor de la, es esta. Y quieren clonarlo en el
motor. O sea que hacia dónde tendría que apuntar su flechita. Hacia arriba. Eso les dice cuál enzima pueden poner en la base y cuál pueden poner, o sea, más bien en el oligo directo y en el oligo reverso del gen. Cuando ustedes insertan genes en un vector, eso igual lo vamos a ver mucho a detalle más adelante. Ustedes lo que insertan casi siempre, bueno, en este vector todavía no, pero en los vectores ya que se utilizan en la actualidad es el marco de lectura literal, porque el vector les da todo lo demás que necesitan, o sea, de codón de inicio a codón de terminación. Y si ustedes tienen, por ejemplo, una secuencia como esta, imagínense que este es el codón de inicio. Si ustedes tienen hasta aquí para diseñar el primer, ¿se acuerdan que el primer directo no se puede mover? Y lo diseñan en la primera, los primeros 20, 25 nucleótidos, ¿no? Pero si ponen el sitio de corte aquí, ¿qué va a pasar? Porque ahí se diseña el primer. Si ponen el sitio de corte ahí, ¿qué va a pasar? Va a quedar incompleto. Pueden mover el marco de lectura y pues su proteína ya no se va a expresar correctamente. Generalmente se adiciona un sitio que se llama bueno, en inglés se llama sitting site, donde se siesta la enzima. Y el sitio de corte se pone hacia afuera. Entonces el sitio de corte lo tendrían que poner aquí. Antes del primer, para que se lleve todo el primer. Exactamente. Pero el primer tiene que tener una longitud suficiente para que alcance a emparejarse aquí. Ustedes le pueden poner prácticamente el sitio que quieran. Bueno, de hecho le pueden poner el sitio que quieran. Solamente que tienen que poner el sitio de corte y tienen que ponerle unos 2 o 3 nucleótidos adicionales para que la enzima se asiente, porque si queda en la orilla exactamente de la secuencia, pues la enzima no va a poder acomodarse para hacer el corte. Entre los 3 extras son antes del sitio de corte. No, pones el sitio de corte acá. Ajá. Pero no puedes dejar el sitio de corte en la orillita. Por eso antes del sitio de corte ponemos. Ajá, sí, exactamente. Entonces le estarían adicionando por unos 10 hacia acá. Sí. La secuencia de acá tiene que extenderse lo suficiente pues para que se empareje, porque se imaginan si diseñan el olivo así, pues no se va a emparejar. Entonces, eso es lo complicado. Tienen que diseñarlo lo suficiente hasta acá para que se empareje y aparte le adicionen secuencias. Y así es como se adicionan generalmente los sitios de replicación. Entonces, ¿cómo les quedarían sus primers para, si ustedes quisieran clonar ese fragmento? ¿Cómo les quedarían sus primers? Y eso sí lo van a hacer ustedes. Y eso sí no hay una herramienta que les diga, mira, tu primer te va a quedar así. No. Para lo que sí hay herramientas es para PCR en tiempo real. Montones de herramientas. Para eso ustedes lo diseñan solos. Uno de 20 ya pues para que no queden ahí. Te quedaría el frente en total. Con los otros 10, ¿verdad? No puedes dejar 10 y 10. 10 aquí es poquitito. En el primer, en el sitio de corte. En el primer. En la secuencia. Que se emparejen 10 es nada. Las amplificaciones inespecíficas que se hacen para sintetizar DNA, o sea, con primers que se pegan donde sea, son de 6 a 8. Esos son primers que se pegan en todos lados. Imagínate si le pones 10. No, tienes que subir la especificidad. Sí. Ese tipo de primers se diseña, recuerden, para vectores donde ustedes insertan de sitio de inicio a, no, de codón de inicio a codón de terminación. Así los tienen que diseñar porque no se pueden mover. E incluso tienen que checar, y ese es un análisis que sí necesitan hacer después en el programa. Aquí le van a adicionar
seleccionar como 5, ¿no? Que se van a quedar después del corte aquí. Si esos 5 nucleótidos no les mueven el marco de lectura. Y en base a eso se diseñan después los primers. Si mueven el marco de lectura, pues tienen que poner, a lo mejor insertan otro nucleótido del sitio de corte después y tienen que ir jugando para que no se mueva el marco de lectura. Tienen que ir evaluando con cada primer que diseñen que no se mueva el marco de lectura. Pero eso sí, no se pueden mover para nada. Hay otros vectores que se utilizan en otro tipo de procesos, por ejemplo, el PUC-P20 que les enseñaba. Ese no es un vector, o sea, sí es un vector de expresión, pero no les da todas las... No necesitan poner de con de inicio a con de terminación necesariamente. Entonces, si ustedes tienen una región donde puedan moverse para diseñar los primers, les da una mejor eficiencia de corte. Si ustedes, por ejemplo, quisieran clonar este fragmento que está aquí y tienen esta región para diseñar sus primers y esta región para diseñar sus primers, lo primero que tienen que hacer pues es elegir una región que no esté tan fea para diseñar los primers. Si tienen una región con muchas repeticiones como esta, pues ese primer, o como esta, les va a dar muchísimos problemas a la hora de la amplificación. Cuando ustedes se pueden mover, lo que hacen es como que escoger una región adecuada para diseñar un primer. ¿Cuál es una región adecuada? La que tenga más o menos la misma cantidad de adeninas y timinas que de guaninas y citosinas. En esto. Escogen la secuencia de su primer, que sería de alrededor de 20 nucleótidos, ¿no? Si se pueden mover, les puede quedar mucho mejor. Y una vez que tienen la secuencia del primer, al primer le insertan el sitio de corte. ¿Alcanzan a ver esta como para encontrar la región y diseñar sus primers primero? El segundo, Buscan una ventana de 20 o de 20 a 25 para diseñar su primer directo y su primer reverso. Y anoten la secuencia de su primer directo y su primer reverso solamente para decirles cómo se inserta el sitio de corte.
bueno, está tan feo. No, esto sí está más feo. Bueno, también estos. Pueden utilizar hasta esos nucleótidos feos para modificar o para poner su sitio de corte. Los sitios de restricción, ¿se acuerdan que después se saca el complemento reverso de este? Los sitios de corte se adicionan aquí, en esta secuencia. Si ustedes aquí quieren poner el sitio, ¿para qué encima lo insertarían ahí? Quedamos en que el gel tenía que ir así, ¿no? Tienen que poner una enzima en la base y una enzima que esté hacia arriba en el sitio múltiple de clonación en la punta. Pueden escoger el par que quieran, pero la que esté en la base, en el sitio múltiple de clonación, tiene que estar más abajo que la que esté en la punta. ¿Cuáles dos? Ay, pues no tienen idea. ¿Cuáles dos podrían utilizar? EcoR1 y la otra puede ser la que quieran, puede ser SAC1, KPN1, SMA1, XMA1. Bueno, ahí tienen que checar que les dé un extremo cohesivo, porque por ejemplo SMA1 les daría un extremo rojo que no les va a servir en la clonación dirigida. Esa sería la otra, que les dé un extremo cohesivo. A lo mejor es lo de traer el ejercicio a la siguiente clase. Y ya, y ahí tienen los sitios de corte ahí en el ejercicio para